Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran nada a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y seguidores de la red de predicadores Hipona, reciban un cordial saludo desde nuestro seminario Postulantado San Agustín en Mixco, Guatemala. Continuamos caminando el sendero de la Cuaresma y hacemos una estación en el segundo domingo de este tiempo. El Evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra en este día es San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Pero para aproximarnos al mismo, debemos irnos un poco más atrás, desde el capítulo 8, versículo 27 en adelante. Allí, Jesús emprende un viaje con sus discípulos y por el camino les hace una pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contesta. Atención, ¿dónde habla Pedro? Habla la iglesia. Es la confesión de la iglesia en boca de Pedro que dice y responde: tú eres el Mesías. Esta revelación se va a explicar en los versículos siguientes. Es así que si vamos al versículo 31, allí el Señor realiza el primer anuncio de su pasión. Ese es el primer elemento de esa explicación de Jesús sobre sí mismo. Efectivamente, Él es el Mesías que padecerá, es el Mesías que sufrirá la pasión, que morirá y que resucitará. Pero atención, porque vuelve a salir Pedro a la palestra. Y Pedro en ese momento se niega a comprender aquello que dice el Señor Jesús e incluso lo recrimina. Posteriormente, si pasamos al versículo 35, el Señor empieza a instruir a sus discípulos sobre las exigencias del Evangelio, las exigencias del seguimiento a Él. Y les dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Una frase muy importante, ya vamos a ver por qué. Pero pasemos entonces al Evangelio de este día. Aquí viene el segundo momento de la explicación del Señor sobre esa revelación de su mesianismo. Y es la transfiguración, donde se manifiesta que el Mesías será exaltado, será glorificado. Y allí vuelve Pedro con su expresión: qué bueno estar aquí, hagamos 3 chozas. Estas apariciones de Pedro son importantes porque presentan al creyente que quizá prefiere estar en la seguridad de la contemplación del Cristo glorioso y no acercarse al sacrificio de ese Cristo que nos redime a través de la entrega de su vida en el sacrificio de la cruz. La Cuaresma nos prepara para confesar quién es Cristo. La Cuaresma nos prepara para celebrar la Pascua. La Cuaresma nos dispone para que podamos reconocer
que aquel que murió es el que resucitó, que aquel que murió y resucitó es el mismo que ha sido glorificado a la diestra del Padre. Por eso, la Cuaresma nos prepara para que podamos tener la mirada fija en el cielo, pero los pies bien puestos en la tierra. Eso significa que la Cuaresma nos prepara para renovar nuestros compromisos bautismales y servir en la evangelización de la Iglesia. Por supuesto, predicando la palabra del Señor y haciendo de esa palabra testimonio, acogiendo a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que nos manifiestan el rostro sufriente de Cristo. No puedo decir que amo a Dios si no perdono. No puedo decir que amo a Dios si no acojo esas necesidades de los hermanos. No puedo decir que amo a Dios si no trato bien a los demás. Por ello, en el sacrificio, sea de mi tiempo, sea de mis bienes económicos, sea de mi seguridad y tranquilidad personal, para aproximarme a aquellos que me manifiestan al Cristo necesitado, en esa medida estoy viviendo plenamente la revelación del Señor, que padeció, murió, resucitó y ha sido glorificado. Recordemos lo que mencionábamos en ese llamado de Jesús a sus discípulos de las exigencias del Evangelio. Quien pierda la vida por mí y por el Evangelio, la salvará. La auténtica vida, el auténtico amor es el que se sacrifica y se entrega al servicio de los demás. Este es un gran reto. Nosotros los religiosos también lo vivimos en nuestra entrega. A veces podemos tener la tentación de quedarnos afincados en nuestras seguridades, en mi país, en las bondades que me dispensa el lugar donde estoy, con la tranquilidad y el confort que estoy viviendo. Pero el Señor me llama también a desplazarme a otros lugares, a acoger a otras personas, a vivir mi consagración donde quiera que Él me necesita. Y de la misma manera, en tu familia, en tu comunidad cristiana, en el lugar de tu trabajo, en el ambiente donde te desenvuelves, allí el Señor te invita para que sacrificando tu vida, para que asumiendo la voluntad del Señor, te entregues al servicio de los demás. Pidámosle al Señor que podamos ser transfigurados en su imagen, que podamos confesar con nuestra vida que efectivamente Él es el Mesías y que nosotros le pertenecemos porque queremos también dar nuestra vida juntamente con Él. El Señor les bendiga a todos. ¿Quieres ser agustino recoleto? Encuéntranos en Colombia a través de Facebook o Instagram como Vocaciones OAR. O si estás en otros países, búscanos en Google como inquietar.com. Anímate y sigue a Cristo con las enseñanzas de nuestro Padre San Agustín.